Bienvenidos al segundo episodio del podcast Inspiración. Hoy tenemos con nosotros a un invitado bastante especial de nuestra iglesia y es el hermano Carlos Rojas, o como yo le digo, tío. ¿Qué más, tío? Hola, Cristian, pues todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya teniendo esta invitación y pues complacido de poder estar aquí compartiendo con usted lo que a lo mejor muchas veces en nuestra vida nos hemos sentado en una plática, ¿no? Sí. En una charla y pues ahora a transmitírselo a alguien más me parece que puede ser algo de bendición para alguien. Yo creo que si alguna de las charlas que tuvimos algún día en la joyería, cuando la joyería estaba allá arriba en el segundo piso en Rubio, que yo me iba para allá a hablar con ustedes, hubiesen quedado algunos podcasts buenos también. Seguro que sí. Pero hoy, yo sé que con usted podemos hablar de muchos temas, porque varios sabemos que con usted podemos hablar muchos temas. Pero quiero hablar un tema puntual y es un poco sobre el llamado. Entonces, hablar sobre el llamado, de pronto hay personas que de una vez piensan, bueno, ¿por qué no llama a un pastor para hablar sobre el llamado? Incluso antes de empezar a grabar, él mismo me preguntó. ¿Y por qué yo? Exacto. ¿Por qué no otra persona que tenga un llamado así sorprendente, ¿no? Que uno diga, wow, qué llamada de Dios a ese hombre o a esa mujer, porque también. Pero vamos a profundizar un poquito más sobre ese tema. Claro que sí. Y pensaba yo que todos tenemos un llamado que viene de parte de Dios, un llamado sobre nuestras vidas, pero creo que tenemos que encargarnos de averiguar de qué es el llamado, hacer qué, porque yo creo que Dios no llama a todos a lo mismo. Entonces, ¿qué me podría decir usted? Sí, pues es que eso sí es así, eso es obvio, porque el mismo Señor dice en su palabra que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, maestros, pastores, o sea, Él da una larga lista. Y cuando habla del cuerpo de Cristo, dice que Él nos colocó en el cuerpo en donde Él quiso, como Él quiso, no como nosotros queríamos. Entonces, sin duda alguna, cada uno de nosotros tiene una posición, un puesto, un lugar. Y el que lo podamos desempeñar con un grado de vocación o de apasionamiento, es lo que nosotros decimos, bueno, ese es el llamado. Yo me siento llamado ¿no? a una función específica. Pero yo pienso que en la vida cristiana no es uno solo el llamado que nosotros recibimos. Lo digo por experiencia, ¿no? Nosotros somos llamados por Dios a convertirnos a Él. Cuando uno recibe ese primer toque de la presencia de Dios, pero de la manera de llamado, ¿no? Yo soy criado en el Evangelio desde que tengo uso de razón. Estoy en la iglesia o he ido a la iglesia y estuve en las escuelas dominicales, en las enseñanzas bíblicas y todo aquello. Pero hubo un momento en mi vida en donde Dios me llamó para que fuera su hijo, para que fuera un verdadero creyente. Y ese día a mí no se me olvida. O sea, ese día marca la diferencia entre lo que yo era antes y lo que empecé a hacer desde ese día en adelante. Pero ese llamado fue a entregarme a Él completamente. Ese día lloré, no sé, con un lloro que no sé si en algún otro momento en la vida lo he tenido. Porque yo sentía que mi niñez y parte de mi adolescencia, que era lo que había vivido hasta ese entonces, yo tenía 16 años, yo dije, he perdido mi vida hasta ahora. Imagínese usted, de 16 años. Pero ese día yo pasé al altar y le dije al Señor, bueno, Señor, yo no quiero vivir más como vengo viviendo, yo quiero vivir para ti. Pero ese día yo no puedo decir, no, Dios me llamó a hacer este trabajo, a hacer esta labor, no. Ese día yo solo quería servir a Dios, agradar a Dios. Lo demás
pienso que ha sido una formación de ahí en adelante, ¿no? De acuerdo a cómo uno va creciendo en el camino del Señor, pero pues Dios llama a las personas, y antes de llamarlo, es más, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya sabía. Él ya sabía qué capacidades tiene, qué virtudes. Incluso si lo quiere para algo específico, lo forma. Sí. Lo forma para que cuando llegue el momento en que lo llame, esté totalmente capaz de realizar lo que Dios quiere hacer con esa persona. Imagínese, usted a los 16 años dijo, no, todo el tiempo que perdí, o sea que usted en realidad ahí comprendió que en realidad no debemos tomar en poco nuestra juventud. Sí, seguro. y no solamente la juventud, digamos, de unos 15 años adelante, 18 años adelante, sino de ahí para atrás también, porque hubieron personajes en la Biblia que desde los 8 años estaban haciendo cosas ya trascendentales. Sí, sin duda alguna. Bueno, el personaje de 8 años es Josías. Uh-huh. Y Josías, según nos narra la palabra de Dios, él tomó inmediatamente decisiones respecto a la consagración de su reino para Dios. O sea, quitar lugares altos, bueno, en fin, retomar cosas que sus papás no habían sido profanos, pecadores, y él, aunque tenía 8 años, yo no sé cómo funcionaba eso del todo, porque pues me imagino que tenía un consejo de gobierno, alguien que lo asesoraba, porque era un niño, realmente era un niño, pero era un niño que una decisión de él por ser rey tenía todo el peso que significa, pues, ¿no? Una ley o una ordenanza. Yo creo que a eso se refiere el Señor cuando dice que debemos ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Bueno, eso de ser como niños, sí, habría que hablar de muchas cosas, ¿no? Habría que hablar de esa capacidad de olvidar la ofensa, de esa capacidad de jugar nuevamente con aquel que me agredió. Entre más pasa el tiempo, uno se le hace más difícil eso. Entonces, ya yo no vuelvo a caer en este mismo error, no vuelvo a confiar en la gente, no vuelvo a amar, pero es porque dejamos de ser como niños, ¿no? Entonces, pues, hablar de ser como niños, me imagino que se refiere a eso. Uno nunca termina de conocer las Escrituras. O sea, siempre, hoy entiende una cosa, pero al otro día, al otro mes, o otra predicación, y usted entiende algo más. Yo creo que depende de los tiempos, ¿no? Y de lo que se necesita, porque yo creo que el pueblo de Israel eso era lo que necesitaba. Oh, sí. Cuando el rey Josías tomó su reinado, y pues por eso fue el rey. Entonces, eso era lo que el pueblo necesitaba, y por eso Dios permitió que así pasara. Entonces, eso es un llamado, si hablamos del llamado de Josías. Es un llamado diferente, a los 8 años de edad. No es de pronto, si hablamos del ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús se empieza a desarrollar a los 30 años, cuando Jesús tiene 30 años. Ya como tal toma fuerza. Pero el rey Josías fue a los 8. Entonces no podríamos esquematizar, porque también a veces caemos en el error. No, es que este niño tiene 12 años y todavía no puede ser líder de jóvenes, porque tiene 12 años. No, yo he conocido niños predicadores, niños que uno dice, no, este hombre no nació maduro, ya nació maduro, ya está grande. Porque realmente pues se predican y se expresan de una manera mejor que un adulto, ¿no? Pero sí, es que hablar del llamado es hablar de un tema muy extenso. Si por ejemplo, mire usted la vida de Jeremías. A Jeremías Dios lo llamó para un trabajo. Y él le hacía como excusas, o le presentaba cosas para es más, dijo, ya no quiero sufrir más esto, ya no voy a predicar más, no voy a hablar más. Pero al inicio, Jeremías, Dios le dice, no me digas que eres niño, porque usted va a decir lo que yo le ponga en los labios. Entonces, definitivamente, pues, hay personas que Dios les hace un llamado de una manera
explosiva. Así como le digo yo que desde aquel día que sentí eso, mi vida fue otra. Pero ese día yo no sabía que iba a ser un predicador o que iba a conocer tantas cosas de la palabra de Dios o que iba a experimentar lo que ahora experimento, que cuando eso yo quería aprender la palabra. Y hoy todavía sigo con ese mismo deseo, pero hoy cuando estudio, cuando predico, cuando hablo de Dios, es como que se enciende algo por dentro y empieza a fluir palabra de Dios y empieza a fluir cosas en mis labios que yo sé que no son mías, son de Él. Y para esto me llamó Dios, ¿sí? Para hablar lo que Él quiere que hable. Y pues eso lo entiendo ahora, pero en aquel entonces yo miraba a los grandes maestros, los grandes predicadores. De hecho, mi vida en ese comienzo fue marcada por un gran pastor, un gran ministro, todavía predica la palabra de Dios, y es nuestro hermano Anastasio Villamizar, nuestro pastor Anastasio Villamizar, en Venezuela. Un gran maestro, realmente, y aprendí muchas cosas. Me formé en 5 años que estuve bajo su ministerio. Me formé de una manera espectacular, ¿no? Pero yo lo miraba a él predicar y esa admiración que uno siente por un gran maestro. Y yo pensaba, no, imagínense, ¿yo cuándo voy a predicar así? Y recuerdo mucho un ayuno que hubo de jóvenes y ya yo había empezado mi trabajo con los líderes de jóvenes, o sea, como líder de jóvenes en la iglesia local. Y ese día pues había convocado un ayuno y habíamos como 20 o 25 jóvenes ayunando. Pero ese día cuando llegamos al ayuno, el pastor Anastasio Villamizar puso su escritorio en un rincón del salón, se sentó a estudiar la palabra de Dios. Pero yo sabía que lo que él quería era supervisar el ayuno. Y de paso yo tenía que predicar o dar una enseñanza. Yo nunca había dado una enseñanza. Yo decía, no, pues imagínense, para dar una enseñanza y delante de un maestro. Fue una tremenda experiencia. Y recuerdo el tema. Yo hablé acerca del Espíritu Santo. Y hablé del Salmo 133, ¿no? Qué barbaridad. Y el Salmo 133 es la unción que baja del sacerdote y por la barba y hasta el borde de su vestidura. Esa es la unción que debe llegar desde lo más alto del liderazgo hasta lo más pequeño o ignorado de la iglesia. O sea, ahí es donde dice la Escritura, ¿no?, que Él da su Espíritu Santo sin medida, sin límite. O sea, eso es gracia, eso es bondad divina. Y recuerdo mucho el tema ese porque pues fue mi primera enseñanza y esto lo marca uno, ¿no? Sí. Lo marca uno. Igual que mi primera predicación en un culto de jóvenes, el señales antes del fin. Yo también recuerdo de mis primeras enseñanzas, creo que no, bueno, predicación. No fue la primera, porque antes de eso ya había tenido mi primera experiencia. Pero una vez que usted nos dio un taller de formación en Rubio, cuando decidimos con el Ministerio de Alabanza y en ese entonces aprender un poco más sobre la parte bíblica de la alabanza, sobre historia, sobre doctrina, y cerramos, yo me acuerdo que cerramos con homilética y hermenéutica, y después cada uno aprendió a armar su bosquejo y a predicar. ¿Y cuál era la evaluación? Predicar en un culto. Y yo me acuerdo que a mí se me asignó predicar sobre José. Y yo prediqué sobre José, ¿sabes? Fue de las primeras predicaciones que recuerdo que pude compartir. Pero usted sí empezó más joven porque usted era un niño. Oh, sí, yo tenía como 12 años, yo creo. Claro. Tremendo. Sí. Pero bueno, esto es bien interesante poder hablar sobre el llamado. Hace rato mencionó de esa vez que usted sintió que a partir de ahí empezó a ser diferente. Mencionándome del grupo que usted tenía con los jóvenes
que usted decía que de ahí todos eran pastores, todos resultaron siendo pastores y usted no. Sí. Pero eso fue antes de empezar a grabar. Entonces, denme un poquito de contexto ahí. Sí, lo que sucede es que en ese entonces, pues, el distrito donde estábamos, había un número grande de iglesias. Entonces, pues, cada iglesia local tenía su presidente de jóvenes, su directiva de jóvenes, y había surgido la idea de trabajar unánimes todos los líderes de jóvenes locales, pero en forma masiva, ¿no? Entonces 20, 30 presidentes de jóvenes, y nos íbamos con la directiva y con los jóvenes que quisieran apoyar a una sola iglesia, y hacíamos evangelismos de 120 hermanos evangelizando. Eso era una... a veces llevamos pancarta, nos paramos en una esquina con un megáfono y predicábamos al aire, a pulmón. Entonces era impactante porque la gente se asombraba un poco de ver adolescentes y jóvenes anunciando a Cristo. Anunciando a Cristo. Y tuvimos experiencias maravillosas en ese entonces. Y entonces la cosa es que, pues del grupo que trabajó cuando yo estuve ahí, parte del liderazgo de ese grupo se llamaba Rescate Juvenil, pero yo no era el líder directamente, pero también se había formado una directiva y yo estaba ahí en la directiva. Pero todos los que trabajamos en ese momento, sí, Dios los llamó al pastorado, ¿no? Porque el llamado, a veces decimos, yo no me siento llamado porque no voy a ser pastor, pero no es eso. Porque precisamente la porción bíblica que les cité al principio, que está en Efesios, dice que Dios mismo llamó a unos para que fueran apóstoles. Entonces, si no soy apóstol, no soy del cuerpo. ¿No? Profetas, maestros, evangelistas, o sea, y la lista es larga. Hay otra porción bíblica donde dice los que colaboran, los que ayudan, pero nadie dice, yo fui llamado por Dios para ayudar. Y es un llamado. Sí. Yo conozco personas que tienen eso, pero de una manera macro, pues. Oh, sí. Enorme. Yo también conozco gente así. Que sirven y no se cansan y están muriendo de viejitos y todavía sirven. De hecho, podría mencionar a uno, y es el hermano Eliseo Mora, de la iglesia de Táriga. Ese anciano, cómo nos da una bofetada a todos los jóvenes. Es impresionante porque él se encargaba del aseo de la iglesia. Antes de yo venirme así, yo creo que todavía es así. Pero lo hacía con una dedicación. Él llegaba temprano y salían de noche todo el día limpiando cada detalle del templo, y lo hacía con un denuedo. Y se notaba que era de corazón lo que lo hacía y que lo estaba haciendo para Dios. Eso es. Es un llamado. Sí, eso es, definitivamente. En Medellín tuve la ocasión de congregarme en un sitio que es llamado Calasanz, se llama el sitio. Y recuerdo mucho que lo que más nos impactó, porque estábamos buscando un lugar en donde congregarnos, y íbamos pues con la familia y mi esposa, los muchachos, y fuimos a varios lugares, pero cuando llegamos a ese lugar fuimos impactados por el que nos recibió en el parqueadero. Ese día llegamos, mire, ese hermano transmitía una alegría, un entusiasmo, y venga, siga hermano, y nos ubicó, o sea, era algo que no era natural, sinceramente no era natural. Y todo el que llegaba a esa congregación sabía que ese hermano era alguien muy especial en el parqueo. ¡Qué bárbaro! O sea, era algo... ya usted se sentía... Si los demás le hacían mala cara, no importaría, porque él ya me había recibido con todos los bombos y platillos. Y recuerdo mucho, y era un anciano, o es un anciano. Pero él fue muy especial. Entonces fíjese que Dios nos llama a muchas cosas, ¿no? Del grupo Rescate Juvenil, todos los que trabajaron conmigo, Dios los llamó al pastorado. Y con un llamado o sea, cuando a mí me decían, ¿y usted por qué no sale al ministerio?
O sea, hablando de ser pastor, yo les decía, no, porque si Dios ha llamado a estos como los ha llamado, pues que me llame a mí también. Igual, yo no me voy a ir así de pura emoción a ser pastor, no. Pues para algo me llamó Dios. Y lo que sea, pues lo voy a hacer. Y si me quiere añadir al ministerio de un pastor, pues lo haré. Pero hasta el momento, no. Y había uno que él dice que iba por las calles, de pronto iba al trabajo, iba para alguna parte y él no tenía paz. Él oía una voz dentro que le decía, vaya por las almas, y él le tocaba, nos contó que la última vez se metió, vio un monte así, donde él estaba caminando, vio un monte así, él se tiró al monte porque era llorar y a clamar por las almas, por las almas. Yo decía, no, pues imagínese, mi pastor, pero hasta los tuétanos. Y así todos conmigo trabajó en la directiva de jóvenes de mi iglesia local, un hermano que es muy querido, muy amigo, Julio Araque, usted lo distingue, y Julio Araque, él rápido de haberse convertido, dijo, no, yo quiero ser pastor, yo siento el llamado. Pero Dios me dio a mí, o me ha dado siempre como una palabra para alguien de manera específica. Por ejemplo, él, aunque yo estaba todavía muchacho igual que él, cuando él me dijo que quería ser pastor, pues éramos muy amigos. Yo le dije, Julito, pero usted quiere ser pastor, pero tiene primero que formarse, o sea, trabaje con la gente. Y él quería ya, el hermano Anastasio Villamizar lo quería mandar al ministerio, o sea, al instituto bíblico para que ya saliera de pastor. Entonces yo me interpuse en esa decisión. Y el hermano Anastasio, él era muy, muy espiritual, y él entendía que lo que yo hacía era una administración de parte de Dios. Él no lo decía. Entonces él tenía una risa así muy, muy característica. Y entonces él... Usted no, ¿por qué le ves tropiezo para que él vaya al instituto? No, el pastor, es que él necesita primero que se pruebe. La Biblia dice que al diácono hay que probarlo primero y después sí que ejerza el diaconado. Ahora este hombre quiere ser pastor, ¿no? Hay que probarlo. Entonces, bueno, y recuerdo mucho una actividad de jóvenes que organizamos, que era un drama, una dramatización, y era acerca de Jonás. Y ha sido la mejor dramatización que yo he visto en mi vida. Eso estuvo buenísimo. Y la hicimos entre los dos, pero él era el líder. Entonces él era el que estaba al frente de los muchachos, el que llamaba a los ensayos. Y llamar a ensayo a un montón de jóvenes, hermano, eso es la risa, ese es el juego, para que le pongan seriedad. Hay que estar ungido, porque si no, se sale de control. Sí. Bueno, él en los 2 primeros ensayos ya un día tiró la toalla y dijo, yo no voy a hacer nada, y salió y se fue. Y entonces ahí yo me fui detrás de él corriendo y lo alcancé y lo abracé y le dije, ¿cómo así? ¿Y no que quiere ser pastor? Y entonces él ya se paró y yo le dije, pues eso es trabajar con gente. Sí. ¿O qué cree que para ser pastor es qué? Usted va a trabajar con gente, con personas. Así que vuélvase y agarre las riendas si de verdad usted tiene un ministerio. Y ese hombre, por ahí se le acabó la ira, la rabia, tomó el se reto. Volvió. Y sí, ha sido uno de los dramas más bonitos que yo he visto, así acerca de la vida de Jonás. Estuvo muy bueno. Tremendo. Pero ahí él se dio cuenta de que lo que yo le decía era cierto. Se dio un tiempo y ahorita pues él tiene un ministerio muy, muy bonito. Su familia sirve a Dios. Y bueno, ver el resultado de algo que Dios obró en ese momento. Tal vez si se apresura, no fuera el resultado. Sí. Pero lo hizo en el tiempo debido. Y creo que todo eso cuenta. Lo importante es discernir los tiempos también, ¿no? Cuando Dios hace un llamado, al momento de ejercerlo. Oh, sí. Es importante aprender a discernir los tiempos también, escuchar a nuestros líderes, escuchar los consejos. En la multitud de los consejos está la sabiduría. Así es. Entonces, no todo el tiempo los consejos van a venir de un anciano. También a veces hasta un niño Dios puede usar para darnos una palabra contundente. Sí. Entonces,
es importante. Bueno, ha transcurrido el tiempo y le he hecho una sola pregunta a la que tengo anotada. Pero está bien, está bien. Cada una de las anécdotas y experiencias nos nutren. A mí me nutren y yo soy seguro que a alguien más también. Pero quiero hacerle una pregunta puntual. Y es, ¿cómo se dio cuenta del llamado que había sobre usted? Porque definitivamente no es el pastorado, pero entonces se dio cuenta que era otro. Era enfocado a otra cosa. Bueno, ¿cómo se dio cuenta de eso? Pues, a ver, desde antes incluso de estar en la iglesia, en mi vida académica, en mi vida de estudiante, pues fui buen estudiante y tenía esa facilidad de expresar los temas de exposición con facilidad. Entonces, en el bachiller, por ejemplo, yo recuerdo una exposición magistral que hice acerca del riñón, el funcionamiento del riñón. Mire que no se me olvida, ¿no? Y eso hace rato. No le voy a decir cuántos años porque no quiero revelar eso aquí en público. Pero, sí, la profesora admirada y todos admirados como yo me había expresado y había dicho, o sea, yo tenía una capacidad de memorizar cosas, de memorizar contenido y expresarlo después, no como dicen en Venezuela, al caletre, sino de expresarlo y hacer que las personas entendieran. Sí. Pues cuando yo llegué a la iglesia, yo no había entendido muy bien eso. Yo solo quería servir a Dios y para mí era algo aterrorizante tener que exponer un tema y tal vez no conocerlo todo. Porque usted expone algo de la Biblia, pero el conocimiento de Dios es tan grande que lo que usted está predicando es una minúscula parte. O sea, no podemos sentirnos como mejor dicho, el iluminado, porque entendí 2 o 3 versículos. Sí. Pero ese temor produce en nosotros reverencia. Ese temor produce en nosotros el que no nos engrandezcamos más, o que no presumamos algo que verdaderamente nosotros ni siquiera tenemos el control de ese conocimiento, ¿no? Dios es extremadamente grande y nosotros extremadamente pequeños. Pero sí empecé a notar cómo yo tenía la facilidad de aprender textos y que se me quedaban en la mente, y cuando estaba predicando los podía recitar, salían los textos bíblicos, y empecé a entender que eso no era algo natural, o sea, es algo que Dios da, ¿no? Poder dar una explicación acerca de un tema complejo de las Escrituras. Cuando alguien demanda una explicación de nuestra fe, dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar preparados para dar respuesta con sabiduría, pero con temor también. Y yo sentía que eso fluía a través de mí, ¿no? Y a la gente de pronto le agrada como el hermano explica. No todos, porque habrá el que dice, no somos monedas de oro tampoco. A ese hermano no le entiendo nada. Pero sí, en ese sentido empecé a entender que Dios me usaba para ese tipo de cosas, ¿no? Para explicar la palabra, para entender cosas complejas de la Escritura. Y pues creo que mi trabajo en el Señor se ha basado en eso. Eso me ha llevado a poder dar esos talleres de los que usted hablaba con los muchachos ahí en la iglesia, y que los he dado a adultos, a niños, a jóvenes, talleres de formación como líder, y ese tipo de cosas, pues creo que es a lo que Dios me llamó, ¿no? Y eso no me limita del ganar almas, ¿no? Que es el horizonte de un pastor. El horizonte de un pastor es, ¿no?, alcanzar almas. Es muy puntual ese trabajo.
Y mi deseo, mi anhelo es poder explicar lo que está escrito. Y cuando consigo algo que no le consigo como lógica, eso como que me da como ansiedad, y entonces a veces horas y días de estudio y escudriñar por un lado y por otro hasta que Dios me va mostrando, porque no es que uno le consiga, es que hay un versículo que expresa la explicación de otro. Sí. Entonces ahí se da cuenta uno que Dios le está dando aquí la respuesta de lo que se preguntaba allá. Entonces pues, definitivamente eso no me ha cohibido, no me ha coartado la bendición de ganar almas. Y yo recuerdo una vez una predicación que hicimos en Palo Gordo, en la calle, y estábamos, pues yo era el predicador evangelístico, y pues no, eso, el tema evangelístico no es como así como mi fuerte, pero ese día pues yo tenía mi mensaje preparado de 15 minutos, 20 minutos, porque era en el aire libre, en el barrio, en la calle, y pues el pastor Jair Garcés me pasó a predicar, empecé a predicar, y iba pasando un señor, y él iba pasando así la calle y se paró ahí enfrente y no me quitó los ojos de encima en todo el resto de la predicación. Terminó la predicación y ese hombre ahí como una estampilla parado. Entonces yo me acerqué a saludarlo, lo invité a la iglesia, y él era de muy pocas palabras. Víctor Morales se llama el hermano. Él era o es primo de un gran pastor que hubo en Venezuela, Rodolfo Morales. Pero él, aunque era primo de él, de Rodolfo, no se había convertido al Señor, no le gustaba congregarse. Pero ese día, al oír, cuando yo pude predicar la palabra de Dios, desde ese día él empezó a ir a la iglesia y nunca dejó de ir. Hasta que yo me acuerdo, qué bárbaro. Él siguió yendo. Y esa alma, yo pienso que fue cautivada por esa gracia que de pronto Dios coloca en los labios de un mensajero, de un predicador. Y ese día pues me tocó la gracia a mí de poder ser el mensajero. Ahorita nos hablaba de las capacidades que de pronto estaban en usted desde antes que se mostraban y que después Dios usa, ¿no? Para el llamado puntual que Dios tiene en su vida. Pero si nos enfocamos en eso, en la capacidad, ¿usted cree que con la capacidad se nace o Dios podría capacitar? Cristian, para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer lo que Él quiera, porque es el Dios Todopoderoso. Y nosotros somos el barro en sus manos. Si yo puedo haber nacido siendo un inútil, pero después de que Dios me agarre, Él va a hacer de mí algo maravilloso, ¿no? Y en la naturaleza misma podemos ver el ejemplo. Qué bonito tiene un pedazo de carbón. No. Negro, usted lo agarra y se mancha la mano. Nadie y quiere eso no brilla, y eso no, eso es. De pronto le saca provecho tirándolo al fuego para que haga candela, pero Dios agarra un carbón de esos, lo comprime y lo estrangula con mucha presión dentro de la tierra. ¿Y qué sale de ahí? La gema más valiosa que hay en el mundo, que es el diamante. La más dura, la más resistente al desgaste. Entonces, ese ejemplo que nos da Dios en la naturaleza es lo que Él puede hacer con nosotros. Eso es. Dios toma lo que está escrito, pues es tan real y tan verdadero, de lo vil y de lo menospreciado del mundo, dice Él, pero Él nos toma a nosotros que a lo mejor no somos nada, o no tenemos mucho valor, o no somos. Yo no me considero una persona muy elocuente. Yo he oído unos pastores que son unos tremendos maestros, o gente que no es cristiana, pues expresándose de una manera
que yo digo, no, pues imagínense, si yo tuviera ese verbo, Oh, sí. no, me ganaba el mundo. Pero Dios nos ha tomado para hacer de nosotros algo. Y si nosotros no tenemos capacidades, seguro que Dios nos las da, porque Sí. Él es el dueño de todas esas cosas. Y para que se cumpla la escritura que dice que Él subió a lo alto, pero dice que repartió dones a los hombres. Hablando sobre los dones, si un día Dios usa a alguien para que suceda un milagro de sanidad tal vez, entonces eso quiere decir que el llamado sobre esa persona es a hacer milagros de sanidad de continuo, porque hay veces que nos confundimos. Hay veces que Dios usa personas en momentos puntuales, 1, 2, 3 veces en su vida, para que vaya y ore por un enfermo, tal vez de una enfermedad que no tiene reversa, terminal, que tal vez se va a morir en unos días, o se está muriendo en ese momento, y Dios lo usa y lo sana. Entonces eso se convierte en el llamado de la persona. Entonces, no, Dios me usó para sanar a estas personas, ¿no? Entonces mi llamado es ir y a los hospitales y sanar gente cuando oro. Pues pienso que podría ser. Podría ser que Dios llame a alguien para llevar a cabo ese tipo de actos milagrosos, ¿no? Y qué bueno fuera que tomara Dios a alguno de nosotros para librar a los enfermos de todo su dolor o su quebranto. Eso sería algo maravilloso. O sería, no es, porque a veces lo decimos como si no fuera posible, o como si no estuviera sucediendo. Pero yo mismo soy testigo de estas cosas. Yo recuerdo mucho que en esos tiempos de mi juventud, recién yo estaba casado y estaba entregadísimo a trabajar para Dios como fuera. Y recuerdo que Dios me usó en varias ocasiones para orar por algunos enfermos. Y de entre ellos recuerdo mucho a una mujer, se llama Fanny, y ella se estaba muriendo de cáncer en el seno. Ella estaba en el hospital bajo tratamiento ya, o sea, le estaban aplicando a lo mejor morfina, no sé, algo, pero ella tenía 2 hijos pequeños, una bebé de meses y un niño que no llegaba a 2 años. Y vivían en una condición de pobreza. Y esa noche yo salí del culto, yo no conocía a Fanny, pero salí del culto, era un culto entre semana, no sé si de oración o de Dorcas, pero salía del culto con otro líder de jóvenes que iba conmigo, y salieron unas hermanas al encuentro y nos dicen, hermano Carlos, ¿será que podemos ir a orar por una señora que está enferma? Y nosotros nos fuimos. Y cuando llego allá, Fanny, yo no la conocía, la señora daba vueltas en un colchón en el piso, daba vueltas para allá y para acá, porque al escaparse del hospital para querer ver a sus hijos, se le pasó el efecto de la droga que le estaban colocando y el dolor era insoportable. Y ella gritaba, rodaba para allá y para acá gritando. Al lado de ese colchón había una caja de cartón donde estaba su bebé, su niña de, no sé, 6, 8 meses de haber nacido. La escena era conmovedora. Y el niño de ella, que no tenía ni 2 años, estaba por ahí viendo ese espectáculo horrendo, pues está viendo a su mamá cómo se está muriendo de poco a poco, pero él no entiende nada. Y lloraba el niño. Uno no alcanza a asimilar eso de momento, o sea, llegamos, veo la escena, la vemos. Pero ese día, Dios nos usó al muchacho que iba conmigo y a mí, porque cuando empezamos a orar, Fanny rodó hacia acá, el colchón, ella rodaba hacia allá, y cuando rodó hacia acá, él la agarró de un brazo, yo la agarré del otro brazo, y le dijimos, en el nombre de Jesús, sea sana, y la pusimos en pie. Yo nunca hago eso, ni sé cómo lo hice esa noche, pero esa noche cuando la pusimos en pie, yo sabía dentro de mí que ya no tenía cáncer. Y todas las hermanas que estaban ahí empezaron a hablar en lenguas. Y yo le dije, Fanny, Dios no quiere solo sanar tu cuerpo, quiere sanar tu alma.
Y la respuesta fue, pues que mañana mismo vengan a hacer culto aquí, que yo quiero conocer de Dios. Yo vi a esa mujer cuando se bautizó, la vi cuando habló en lenguas. Y muchos al oír el testimonio en ese tiempo fue algo pues como muy impactante lo que había sucedido. Algunos pensaban que no tiene don de sanidad el hermano, pero no era eso. Ojalá y hubiera seguido eso así, y no sé cuántos, hubo muchos por los que oré y han sido sanos, entre ellos mi propia esposa. Pero no siempre ha sido así. O sea, no puedo decir que Dios me llamó para eso, ni he sentido que Dios me llamó para eso. Pero sí siento carga cuando veo a una persona enferma o que está sufriendo, siento mucha carga. Oro por ellos y le pido a Dios misericordia. Y si algún día Dios quiere glorificarse en medio de eso, seguro va a mostrar Él su misericordia y va a sanar a alguien más. Sí, amén. Tremendo testimonio. Definitivamente las cosas que Dios hace a veces son impresionantes. Sí. Y hay que estar claro que es Él y no nosotros. Oh, sí. A veces nos confundimos y creemos que, ay, no, es que si yo oro pasa. No es que si usted ora, no es que si usted ora, es que si Dios lo quiere hacer. Sí. Y si Dios en su gracia le place usarlo, pues como el burro, hermano, como el burro. Si Dios usó al burro de Balaam. Está bien. Sí, pero yo creo que ahí tenemos que aprender a diferenciar cuando entonces las cosas vienen de Dios y cuando vienen de las emociones, porque de pronto Dios me usó para sanar enfermos y entonces como me emocioné, entonces no, ese es mi llamado, porque Dios va a sanar enfermos todo el tiempo con mi mano. Pero hay que saber discernir, ¿no? Tener el discernimiento, porque, a ver, después de todo lo que hemos hablado, estamos claros que aquí el llamado a su vida es el de ser maestro. Pues sí, es lo que siento, sí, explicar las Sagradas Escrituras. Pues yo lo veo clarito. En la iglesia en Rubio era el diácono de discipulado. Sí. De eso yo me acuerdo. Mi papá puso sobre usted esa carga y esa responsabilidad ante la iglesia, el diácono discipulado. Y para mí todavía es el diácono discipulado. Porque a mi vida, la verdad que cada vez que yo puedo oírlo enseñar, yo aprendo mucho. Siento que me nutro mucho. Y entiendo, porque hay veces que, como usted dice, escuchamos personas y no entendemos tal vez a plenitud, pero sí tiene como eso característico de que puede darse a entender y uno poder absorber información. Entonces, yo creo que si podemos ponerle un título aquí a metido es maestro. Pero para concluir, porque, bueno, los que se quedaron hasta el final, esperamos que alguna de las palabras que mi tío haya podido compartir, que se hayan podido hablar en esta conversación, hayan podido nutrir su fe, hayan podido ser de aprendizaje para alguien. Si de pronto alguien está en la disyuntiva, en el debate consigo mismo, de cuál es mi llamado, a qué es que Dios me ha llamado, lo que Dios está haciendo conmigo, ¿es que voy a ser pastor o qué es lo que voy a hacer? Bueno, entonces aquí ya podemos ver un espejo que si de pronto alguno está pasando por alguna de esas situaciones, pues pueda ayudarle a entender a qué Dios lo ha llamado. El propósito, al fin y al cabo, de estas conversaciones, de este podcast, de lo que hacemos aquí, es poder ayudar a alguien a acercarse más a Cristo, a acercarse más a su propósito, a acercarse más a su llamado, a alcanzar el fin, pues, con el que Dios lo creó. Así es. Entonces, sí me gustaría como cerrar ya este episodio, pero que usted pudiera dar un consejo, ya no como hacia mí, sino a alguien que de pronto está atravesando por ese momento de siento que Dios me está llamando, pero no sé qué. Sí pasa mucho.
Cuando uno se entrega al Señor, uno tiene ese deseo de servir, de hacer algo. Y al principio uno no sabe qué es. Pero hay que entender que Dios nos está formando. Está construyendo en nosotros una vida que se amolda a su reino, a su expectativa, a su plan, a su propósito. Y pues no llegamos formados ya, sino que Él nos forma. Él nos toma y como al barro le va dando forma. Pero el deseo que haya en nuestro corazón, entre más ardiente sea, más rápido y más grande va a ser el ministerio que Dios nos va a poner a realizar. Siempre con esa sed. Yo ayunaba, oraba, yo no sabía exactamente qué era. Que estaba claro que no iba a ser un pastor, porque todos salieron al pastorado, pero nunca pensé, no, Dios no me llamó, Dios no me ama, yo no sirvo para nada. No, yo me sentía en las manos de Dios tan a gusto, que no importa si yo llegaba a limpiar el templo y abrir las puertas, que muchas veces lo hice. Yo era feliz haciendo eso, porque sentía que estaba haciendo algo que era útil para la obra de Dios. Entonces pienso que ahí debe empezar todo. Ahí debe empezar. Ahora, que ¿en dónde nos coloca Dios? En alguna parte nos va a colocar. Solamente hay que hacer algo, Sí, hay que hacer algo, sí. es la disposición. Y la obediencia al llamado que Dios ha depositado en cada quien. Que no nos pase como Jonás, ¿no? Que intentamos huir del llamado y que nos trague el pez. Porque Dios de alguna u otra forma nos va a encaminar a lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo creo que en la voluntad perfecta de Dios y en la voluntad permisiva de Dios. Pero ojalá podamos que siempre caminar en la perfecta. Porque a veces la permisiva trae consecuencias. Acerca de los llamados. Cuando hablamos de pronto de huir del llamado o rechazarlo, Dios siempre va... eso sí, yo creo que eso es irrevocable. El llamado es irrevocable y Dios siempre va a estar ahí presente para recordarnos. Sí, es que esto se pica y se extiende, te digo. Porque, mire, hay la vida de dos personas muy famosas en la Escritura, que es Saúl, primer rey de Israel, y luego David. A ambos Dios los llamó para ser reyes. A ambos los escogió el mismo Dios, ¿no? Dios no se equivoca cuando nos llama, pero es la respuesta que nosotros damos a ese llamado. Es la forma como lo asumimos lo que marca la diferencia al fin y al cabo. Entonces, Saúl cometió errores de los que nunca se arrepintió. Él quería seguir adelante con sus errores y Dios lo desechó. Y esa es la diferencia de Saúl con David. David cometió tal vez peores errores que Saúl, pero cada vez que David se equivocó, él supo ganarse el corazón de Dios con una palabra de arrepentimiento. Y ahí se marcó una diferencia. No, esto, si seguimos aquí hablando, aquí podríamos durar horas, yo creo. Es un tema de verdad demasiado extenso, pero que es de bendición para nuestras vidas. Saber cómo servir a Dios, saber cómo desenvolvernos, entender, discernir, no huir. Bueno, tantos puntos que podríamos tocar. Algunos tienen miedo de servir a Dios. Sí. Porque tienen miedo escénico, porque creen que lo van a hacer mal. Y recuerdo la frase de un hermano que conocí en Venezuela también, evangelizando y haciendo células y todo ello. Y él hablándole a un alma que no quería dar ese paso como a convertirse, a entregarse al Señor.
le dijo, déjese caer en la mano del Señor. No importa si caiga de cabeza, sentado, parado, pero si cae en la mano del Señor va a estar bien. Y a mí se me quedó grabado eso en la mente porque, pues, de verdad, ¿no? O sea, láncese a servir a Dios. Si lo hace bien, si lo hace mal, pues, ¿cuál es el problema? Lo está haciendo para Dios. Dios lo va a perfeccionar. Ay, pero eso es difícil, ¿no? El poder vencer esas barreras. Sí. Esas barreras. Porque hay que aprender a pasar esas barreras. Pregúntele a Moisés de eso. Oh, sí. Es que yo soy tartamudo, señor. Sí. ¿Por qué no mandaron? Bueno, ¿sabe qué? Vayan los dos. Sí, pero usted va a liderar. Casi que el Señor le tienes que dar una bofetada, pero ¿qué le está pasando? Sí, a la final que subió al monte. Ay, sí, pero bueno. Bueno, este fue nuestro segundo episodio del podcast Inspiración. Esperamos ser de bendición para alguien más. La próxima semana volveremos con otro episodio de este podcast para poder continuar siendo de bendición. Dios les bendiga.